Alégrese porque Dios le ama, amén. Amén, más allá del humor que puede existir un poquito. Alégrese porque tenemos un Dios que nos ama. Quiero invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Le vamos a dar lectura a la palabra y vida del Señor, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, del versículo 1 al 11. A medida que lo va encontrando, se va poniendo de pie. Evangelio según San Juan, capítulo 21, del versículo 1 al 11. Habiéndola encontrado, le daremos lectura a la palabra del Señor. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Qué maravilloso es nuestro Señor. Y, y de la misma manera que el Señor obraba hace muchos años atrás, Él sigue obrando el día de hoy en nuestras vidas y en la vida de los demás. ¿Cuántos creen que el Señor sigue obrando? Amén. El poder de Dios es el mismo de ayer y hoy y va a ser el mismo de mañana. Amén. Y este pasaje y este capítulo lo demuestra otra vez el poderío de nuestro Señor. El versículo 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Yo no le pego mucho a la pesca, yo quizás hay algunos un poquito más expertos. De a poco sí me voy interiorizando acá aquí en la ciudad de Calbuco. Eh, no le pego al buzo, ¿está bien? Al buceo, no sé cómo se dice, pero debe ser frustrante eh, y, y bastante triste cuando uno sale a pescar y no encuentra nada. La pesca es nefasta. La pesca no es lo que quizás uno pensaba al momento de salir. Eh, y quizás estos hombres en ese escenario, eh, quizás era un escenario decepcionante para ellos. Más encima después de la muerte de Cristo en su humanidad y no pescar nada,
era bien complejo el escenario que se daba en ese momento. Y reitero las palabras del versículo 3 de este capítulo 21, no pescaron nada. Ya quizás se miraban entre ellos los discípulos, las horas pasaban, los minutos pasaban y la respuesta a la pregunta que no se formulaba era, no hay nada. ¿Cuántos momentos o en cuántas situaciones de nuestras vidas nos vemos enfrentados en esta situación? Yo creo que en algún momento de nuestras vidas, de nuestro caminar, han habido peticiones que les hemos hecho a nuestro Dios y no hay nada. No vemos nada a nuestro alrededor, no vemos ninguna salida, no vemos ninguna respuesta. Quizás hay alguna necesidad de cualquiera sea la índole de esta y no vemos nada a nuestro alrededor. Y acá nosotros si comparamos un poco la situación en la cual este capítulo nos habla, y la llevamos a nuestra vida, muchas veces quizás nos vemos reflejados con los discípulos en esta pesca que sin efecto en ese momento, ¿ya? Y nos cuestionamos muchas veces, quizás los discípulos se cuestionaban un poco, se frustraban ahí en el fracaso quizás, pero yo quiero decirte en esta hora, hermano y hermana, que Dios no quiere vernos o no quiere que vivamos una existencia de derrota. Amén. Dios no te quiere ver derrotado. Jesucristo no quería ver a los discípulos quizás derrotados, tristes, frustrados. Y hoy día en esta tarde el Señor también nos hace recordar, nos recuerda que Él no nos quiere y no nos llama a una vida con Él de derrotas, sino que al contrario, Él anhela y desea que nosotros vivamos una vida en victoria gracias a Él. Todos hemos estado en algún momento de nuestra vida navegando en ese barco, quizás por ponerle un nombre, en ese barco de la frustración quizás. ¿Ya? Usted asimílelo en su vida, aquel barco que quizás usted en algún momento ha estado navegando, ha embarcado. Quizás durante una noche, un largo tiempo, no hemos visto más que el fracaso en nosotros. ¿Cuántos en nuestra vida hemos fracasado? Yo creo que en alguna oportunidad de nuestra corta o larga vida hemos fracasado. Y qué difícil es levantarse después del fracaso. En nuestra vida se genera la expectativa, en nuestra vida se genera el deseo de lograr alcanzar cosas, pero qué duro y qué difícil es enfrentar el fracaso. Y estos discípulos, al momento de ir a pescar, vivieron por un momento, por un tiempo, quizás el fracaso, al no encontrar nada, al no pescar nada en aquella noche. Hay momentos en nuestra vida en que pareciera que no se pesca nada. Pareciera que todo es prueba y dificultades. Hay momentos en nuestra vida que hay algunos que lamentablemente acuden a quitarse la vida. Derrotas, sino que al contrario, hoy día, gracias a Él, nosotros podemos alcanzar la victoria. Dios utiliza el fracaso de la noche para contrastarlo con el éxito del milagro del amanecer. Versículo 4 nos dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Qué difícil quizás después de pasar una situación compleja, frustrante, qué difícil quizás a veces en nuestra vida se da que nos cuesta reconocer a Jesús. Nos cuesta reconocer lo que Él puede hacer.
Nos cuesta reconocer lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Estamos tan inmersos en el fondo, estamos tan derrotados, estamos tan en el suelo, que nos cuesta, nos es difícil reconocer a Cristo, a Dios, en medio de la dificultad, en medio de la tristeza, en medio del fracaso. Pero me gustaría en este momento que pudiéramos verlo también desde otra perspectiva, ¿ya? Desde la mirada ¿qué es lo que Dios ve? En ese momento Jesucristo lo que veía desde la orilla hacia el mar, veía 7 hombres cansados quizás por la falta de sueño, con caras entristecidas, frustrados por el fracaso. Hoy día la pregunta que nos hacemos, ¿cómo Dios, cómo Cristo nos mira a nosotros? ¿Cuál es la mirada que Él tiene cuando nosotros nos vemos en una situación difícil de nuestra vida? ¿Cómo Dios quisiera ver nuestra actitud, ver nuestra vida quizás? ¿Cómo Dios quisiera que nosotros enfrentáramos las situaciones complejas de nuestra vida? Muchas veces miramos más el problema, la dificultad, el fracaso, y nos centramos en aquello, nada nos saca de ahí, y muchas veces nos olvidamos que Jesucristo a veces, o Dios nos hace pasar por estas cosas como una oportunidad para que nosotros nos acerquemos a Él, como una oportunidad para que nosotros le busquemos aún más a Él. Entonces, qué interesante es ver quizás o sentarnos muchas veces y ver la perspectiva de la manera en que Dios nos ve a nosotros, cómo enfrentamos esta situación. Ahora, en el versículo 5, Jesús les hace una pregunta cuya respuesta Él sabe. Pero necesita que los discípulos confesaran. Y dice así, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios conoce el mañana, Dios conoce el presente, Dios conoce el pasado. Tenemos un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente que todo lo conoce, todo lo sabe, hermanos. Pero a veces es necesario nosotros que con nuestra boca reconozcamos que necesitamos de Él. Y mire lo que le digo, que necesitamos de Él, más allá de la necesidad material quizás, o la necesidad de sanidad, la necesidad de reconciliación, más allá de todas esas cosas, la necesidad de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Pudiera faltarnos todo, nos pudiera faltar algo en la mesa quizás, nos pudiera faltar quizás un capricho que muchas veces tenemos. Pero teniendo a Cristo en nuestros corazones, morando el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, hermanos. No hay necesidad de nada, hermanos. No hay necesidad de nada teniendo a Cristo en nuestra vida. La única necesidad es la necesidad de llenarnos de su presencia, hermanos. Ser saciados por Él, ser alimentados por su palabra. Es necesario que el cristiano, el hijo, la hija de Dios, sea alimentado por la palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor es la que nos sostiene. La palabra del Señor es el real alimento, hermanos. Y muchas veces nos alimentamos de otras cosas que no edifican nuestra vida en vez de la palabra del Señor. Pero hoy día Dios nos vuelve a recordar y nos vuelve a invitar a que nosotros le busquemos a Él por sobre todas las cosas. Como dice su palabra, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, hermanos.
Debemos confiar plenamente en el Señor. Cuesta, es difícil y me pasa también, hermanos. Muchas veces pienso tanto en el mañana, en qué va a pasar el día de mañana, pero hoy día Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros a que descansemos en el propósito y el plan que Él tiene para con nuestras vidas, hermanos. El versículo 6 nos dice, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Miren qué importante. Él tenía la potestad, el poder de que quizás los peces aparecieran, estuvieran a la derecha y quizás no a la izquierda. Detalles, hermanos, pero Dios tiene todo bajo control. Ya quizás muchos se toman, no, Cristo era de la derecha, no era de, no era de Jara, era de Castro, no sé. Bueno, no me manejo mucho en política, así que no vamos a entrar en eso, ¿ya? Pero no, hermano, no, Dios tiene el control de todas las cosas. En su soberanía, Él tiene la autoridad, hermanos, de todas las cosas. Así que descansemos en aquella soberanía, en aquel control, en aquel poder que Dios tiene para con nuestras vidas. Jesucristo sabía exactamente dónde estaban los peces. Ya aquí vemos la omnisciencia, de nuestro Señor. Él lo sabe todo, Él lo controla todo. Ya la noche anterior no pescaron nada, pero ahora Él los iba a bendecir de una manera extraordinaria, hermanos. Y nosotros, yo estoy seguro, hermanos, y testifico, hermano, de mi vida, de que después quizás de una noche oscura, el amanecer con Cristo ha sido de gran bendición, hermanos. Yo estoy seguro que el Señor se ha manifestado así también en su vida. Quizás después de orar, después de anhelar algo, de desear algo, de pedirle al Señor algo, el Señor ha respondido en nuestras vidas, hermanos, y no podemos dejar a Dios de mentiroso en aquello. Es crucial recibir la dirección del Señor en nuestras vidas, en todo lo que se hace, involucrar a Dios en todas las cosas, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, universidad, instituto, en la casa, con el vecino, al comprar. Y en todo momento tenemos que vivir una vida para el Señor, involucrar a Dios en nuestra vida, en nuestras decisiones, en todo lo que hacemos, hermanos. Necesitamos ser guiados por el Señor. Yo dependo mucho del Señor. Yo necesito mucho de Dios en mi vida y es necesario, hermanos, que cada día seamos llenos de su presencia. Versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Hermanos, debemos tomarle esta misma actitud de Pedro. Quizás a veces en el problema estamos tan inmersos en aquello, hermanos, que no vemos al Señor, pero apenas el Espíritu Santo hable a nuestro corazón a través de su palabra, hermanos, hable a nuestro corazón a través del poder que Él tiene, hermanos, nosotros debemos correr a las plantas del Señor, debemos correr al socorro, al auxilio de nuestro Dios, hermanos. Hermanos, debemos tomar la misma actitud que Pedro tomó, que apenas reconoció, apenas que supo que era el Señor, no le importó nada, se lanzó al mar, hermanos, y fue corriendo donde el maestro, hermanos, porque Pedro tenía su esperanza, tenía su confianza, tenía su deleite, su alegría, su gozo en el Señor. La pregunta es hoy día en la tarde también, nosotros, ¿en dónde tenemos puesto nuestro gozo, hermanos? Gloria a Dios para siempre, hermanos. Pero la historia no termina allí. El versículo 9 nos dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Hermanos, quizás después de haber pasado una noche sin pescar nada, la provisión del Señor llegó a sus vidas, hermanos.
¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Aunque en nuestras vidas no veamos nada, confiemos. Confiemos en el Señor de que el día de mañana habrá. Confiemos en el Señor que Dios proveerá. Hermanos, pero no quiero hoy día entregarte un mensaje que se base en la solución a tus problemas, sino que hoy día quiero entregarte un mensaje en cómo enfrentas tus problemas. No sé si me explico, iglesia. No, la actitud nuestra que nosotros debemos tomar ante una situación compleja debe ser la actitud que tuvo Pedro al saber quién estaba a la orilla de la playa, hermanos. Debemos tomar una actitud y correr a las plantas del Señor. Debemos buscar al Señor en oración. Debemos buscar al Señor en ayuno. Y cuando digo ayuno, no solamente me refiero quizás a la comida, sino que también debemos apartarnos de aquellas cosas que nos consumen nuestro tiempo. Apartarnos para el Señor, buscar la santidad en nuestra vida, consagrarnos para Él, hermanos. Dedicar tiempo en nuestra vida es complejo, es difícil, hermanos. Esta carne anhela tanto los placeres de esta vida, anhela tanto quizás estar descansando después de un día ajetreado de muchas cosas, pero es necesario que antes de acostarnos quizás o en algún momento de nuestra vida dediquemos tiempo al Señor. ¿Ya? Es fácil, hermanos, quizás decirlo, pero cuesta tanto vivirlo. Pero hoy día Dios habla a nuestro corazón y nos trae un mensaje de confianza en Él, hermanos. Si hoy día usted está pasando alguna necesidad puntual, hermanos, crea en el poder del Señor. Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Dios es dueño de todas las cosas. Él puede sacar de donde no hay, hermanos, y entregarle a usted. Él puede obrar de donde menos uno piensa y el Señor puede actuar en la vida nuestra, hermanos. Pero es necesario, hermanos, que nosotros tomemos esta enseñanza en nuestra vida, hacerla nuestra, hermanos, y a pesar de estar quizás en esa barca, en ese barco de frustración, confiar en que al amanecer Dios va a traer el éxito, hermanos, va a traer los peces a nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Y lo más maravilloso, hermanos, que este relato, hermanos, termina con el deseo de Jesucristo tener comunión con sus discípulos. Pasar tiempo y pasar un tiempo de calidad con sus discípulos. ¿Qué quiero decirle con esto? Dios quiere pasar tiempo con nosotros también, hermanos. Dios quiere tener tiempo, quiere tener comunión con nuestra vida. Dios quiere llenar nuestra vida, llenar nuestro corazón. Él está dispuesto, hermanos, a entregarnos lo que Él desea para nosotros, hermanos. Solamente resta y falta en nuestra vida entregarnos, creer por completo a lo que Dios puede hacer en nosotros. Jesucristo nos ve y sabe y conoce nuestras dificultades y Dios nos ve muchas veces en medio de nuestro fracaso, pero hoy día Dios quiere darnos la victoria, hermanos. Hoy día Dios quiere hablar a nuestra vida y que nosotros veamos nuestras dificultades y nuestros problemas terrenales, hermanos, como una oportunidad para acercarnos a Él. Y quizás, hermano, la respuesta no te va a llegar. Quizás la respuesta a tu petición, a tu deseo, no va a llegar, no va a ser respondida. Pero que tu confianza, tu amor, tu fe, no dependa de una respuesta, sino que todo aquello que les mencioné
dependan de Dios, hermanos. Dependa totalmente de Dios. En todo, hermano. Hermano, que cada preocupación que nosotros podamos tener no sea mayor al amor, a la obediencia que nosotros debemos tenerle a nuestro Dios. Hermano, finalizando, todos en algún momento de nuestra vida, o quizás ahora en el presente, no lo sé, solamente Dios lo sabe, quizás lo único que hemos visto en nosotros han sido derrotas. Lo único que hemos visto en nuestra vida, y repito, ha sido el fracaso, hermano. Analicemos, examinemos nuestra vida, hermanos. Muchas veces responsabilizamos, y puede que sí, solamente Dios sabe, pero muchas veces responsabilizamos tanto al enemigo en las cosas que nos suceden, hermanos. Al cola larga, como también se le dice. Pero veamos más allá, hermanos. Primero veámonos a nosotros. Veamos nuestra vida. Reflejémonos en su palabra, hermanos. Y déjeme decirle que quizás muchas veces en las situaciones, en las circunstancias de nuestra vida que a veces no ocurren, ni siquiera el enemigo está involucrado, hermanos. Examinemos nuestro corazón. Busquemos cada día al Señor. Él nos conoce más que nosotros mismos, hermanos. ¿Quién más conoce mejor nuestra vida que el Señor? Aquel que nos rescató, aquel que nos eligió, aquel que nos compró a precio de sangre, aquel que desde el vientre de nuestra madre ya tenía algo preparado para nuestra vida, hermano. Creámosle al Señor. Yo le invito en esta tarde a creerle al Señor con todo su corazón, ya amar al Señor con todas sus fuerzas y esperar, hermanos, a esperar la respuesta del Señor. Póngase de pie.